Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Grant Amato. Este caso es sorprendente, incluso cuando hablamos acerca de lo que es el juicio, los testimonios, todo, cosa que pueden ustedes mismos comprobar en YouTube, ya que todo el juicio está subido a la plataforma en diferentes partes. Es una historia que no esperás que se desarrolle de esta manera. A la vez vamos a poder observar cómo se dan las obsesiones de algunas personas con iconos de internet, que es una cosa que me pregunté durante bastante tiempo, porque lo vi varias veces durante toda mi carrera en YouTube. Se presentaron muchas situaciones en las cuales a compañeros los seguían personas obsesivas, aunque en esta ocasión tenemos algo mucho peor que lo que alguna vez pude ver. Más allá de eso, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Grant Amato nació el 20 de mayo de 1990 en Florida, Estados Unidos. Grant nació y vivió toda su vida en Culiota, Florida. Sus padres eran Chad y Margaret Amato, quienes tenían en total 3 hijos. Uno de ellos era adoptado y se llamaba Jason. Jason estuvo desde el principio, vio a la familia crecer, vio a sus padres construir la casa en la que vivirían el resto de sus vidas, hasta el día de los hechos. Jason era el mayor, había sido adoptado a los 3 años después de que Chad y Margaret se casaran. Una vez adoptado él, llegaron con los años 2 chicos más, Cody, el hermano del medio, y por último Grant. En un principio la familia era bastante normal, hacían cosas de chicos de los 90, jugaban afuera, les gustaba el béisbol, parecían muy cercanos, especialmente Grant y Cody, porque solo tenían un año de diferencia entre ellos. Por lo tanto, en todo lo que era deporte y escuela estaban juntos. Además, sus padres tenían dinero. No era exagerado, pero estaban muy bien establecidos. Y encima de esto vivían en un lugar muy lindo. En general, podríamos decir que todo parecía darse para que crecieran bien. Aunque, por supuesto, y con todo lo que hemos visto en este canal, podemos también asegurar que, en realidad, no tenemos nada que asegurar. En este caso no hubo, por lo que sabemos, abuso físico ni nada por el estilo. Y aún así pasó lo que vamos a ver. No hay, por ahora, una explicación que dé certeza de por qué. ¿Por qué una persona crecería de esta manera? El ambiente familiar en sí tampoco era malo. Su padre, Chad, era un poco más estricto de lo normal. Según se cuenta, tenía reglas severas y por lo que pude entender parecía dar un poco de miedo, pero nada como otros casos que hemos visto en los cuales se habla de maltrato físico duro. Nada que ver con eso. Hay que considerar, por supuesto, que al tener 3 hijos probablemente sería estricto simplemente para mantener la calma en el hogar. Entonces podemos deducir que en general no tenían problemas. Margaret, quien trabajaba para una empresa de atención médica como gerente de operaciones para los clientes, tenía un establo donde guardaba caballos, entre ellos uno retirado de carreras al que adoraba. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el establo cuidándolo. Chad Amato, por su lado, era un farmacéutico clínico en un CVS cerca de la casa, aunque también trabajaba ocasionalmente con computadoras. El CVS, para aquellos que no lo sepan, por cierto, es una farmacia con muchos locales por todo Estados Unidos. Hay medios que aseguran que Jason no era tan cercano con su familia como lo eran sus hermanos, que él era el menos entendido de ellos y que por eso se fue de la casa más temprano. Aunque si ven las grabaciones del juicio se darán cuenta de que les tenía un gran cariño y que por supuesto toda la situación que ocurrió más tarde, la que estoy a punto de describir, le causó mucho dolor. En realidad, el que se haya mudado estaba bien. ¿Por qué? Porque el problema eran los otros 2 hermanos, Cody y Grant, quienes a sus 29 y 30 años todavía seguían viviendo con sus padres en su casa. Además, tampoco hay registros de que buscasen independizarse en algún momento, especialmente Grant. Más bien parecía que Jason se mudó temprano únicamente porque su padre era muy estricto. El tipo de persona que diría, vivís bajo mi techo, seguís mis reglas. Entonces directamente decidió dejar ese techo e irse a vivir por su cuenta a los 19 años. Además, empezó una familia al poco tiempo por su cuenta, así que de cualquier forma se tendría que ir. Otro detalle antes de terminar con lo que fue la vida de Grant antes de los hechos es que él y toda su familia tenían armas. Es decir, iban a practicar disparo, cada uno tenía su propio equipo, todo. Era muy bueno disparando. Pero no solamente era la familia cercana a él, sino también la familia extendida,
los que tenían armas, así que estaba a completa disposición. Grant y su hermano Cody compartían muchas cosas juntos. Ambos eran aficionados de las armas de aire y también a las armas reales. Tenían un equipo de airsoft y llegaron a trabajar juntos en un hospital. Grant se recibió en el 2011 obteniendo un título en enfermería. Así que a partir de todo esto que les dije podemos suponer una infancia y vida en general normal hasta este punto. Un poco antes de que todo este caso comenzara, Grant tenía un trabajo. Se había recibido de enfermería, él estaba haciendo su vida normal, tenía también una buena relación con sus hermanos, no sabemos si tenía en algún momento algún resentimiento contra sus padres, pero al parecer hasta ese momento estaba todo tranquilo. Fue un tiempo después que los problemas empezaron. Para el 2018 Grant seguía trabajando en el hospital hasta que tuvo problemas porque lo encontraron robando medicamentos prescriptos. No se sabe hasta ahora con qué propósito exacto, pero suponían que era para su uso personal, cosa que por supuesto no era admisible. Se robó 8 viales de Propofol, un sedante bastante fuerte que se usa normalmente en cirugías, y Grant, por supuesto, no tenía ninguna cirugía. El hospital casi empieza un juicio contra Grant, pero el problema es que él dijo haber usado esto, haber robado estas cosas para dárselo a los pacientes que creía que lo necesitaban y que no les daban suficiente. Es decir, les estaría dando dosis mayores de las necesarias o lo que creían los doctores que era correcto. Entonces, eso pasaba a ser responsabilidad del hospital. Si lo hacían público, ¿qué dirían los pacientes? Cuando lo descubrieron en el hospital, entonces lo echaron inmediatamente. Esto causó mucho malestar en su casa. Recordemos, él ya estaba bastante grande, seguía viviendo en su casa con sus padres y ahora no tenía trabajo y encima lo acusaban de haber robado sustancias para uso personal. A pesar de lo que él decía, era un poco más creíble que las usaba para su propio entretenimiento. El problema principal en realidad lo tenía su padre, quien decía que no quería mantener a un vago. Chad le dijo a Grant que debía conseguir un trabajo nuevo o irse de la casa. Recordemos que era una persona bastante estricta. Los conflictos con su padre eran constantes, pero además del tema laboral, Grant tenía otro problema. Tal vez mucho más grave. Unos 6 meses antes de los hechos, Grant estaba en internet y se metió a un sitio donde conoció a una webcam girl. Ya saben, estos sitios donde hay mujeres en cámaras, en vivo, interactuando con otras personas en el chat, les donan plata, etc. Es más o menos así como funcionan estos sitios web. Entonces, Chad, solo en su casa, sin trabajo ni nada, decide entrar a uno de estos sitios y conoce a una chica búlgara que se dedicaba a dar estos shows de alto contenido erótico. Para empeorar las cosas, como Grant no trabajaba, se había acostumbrado a pedirle a su familia dinero y ellos, a su vez, se habían acostumbrado a dárselo casi sin preguntar. En este tiempo, él no solo vivía con sus padres, sino que también estaba Cody, pero él sí trabajaba. Grant pasaba mucho tiempo solo, no tenía nada más para hacer, excepto por supuesto intentar buscar un nuevo trabajo, cosa que no hizo. Por lo tanto, lo que decidió fue invertir todo su tiempo en este sitio junto a esta chica búlgara conocida como Sylvie o Silvia. Su nombre real, según algunas fuentes, es Silvia Vencislavova. Ahora mismo me voy a referir a ella como Sylvie. Grant se enamoró de ella a tal punto de obsesionarse y ser lo único en lo cual pensaba, en lo cual se enfocaba. No había nada más para él en el mundo, y lo digo en serio. A partir de este momento en el cual la conoció, dejó de buscar trabajo, si alguna vez lo estaba haciendo. Evidentemente no tenía mucho dinero, así que todos los ahorros los invirtió en ella, y su familia pasó a un plano casi inexistente. Para él solamente servían para pedirles más plata. Cabe aclarar, por supuesto, que Sylvie trataba muy bien a sus seguidores, porque bueno, ese era su trabajo. Le daban dinero, donaciones y ella hacía lo que le pedían, les contestaba amablemente, hacía todo lo que una webcam girl hace. Pero para Grant este no era el caso. En su mente él pensaba que ella era especialmente amable con él. Grant participaba activamente de sus shows, llegando a pasar más de 5 horas diarias en el sitio o simplemente siguiéndole los pasos a esta mujer, en redes sociales, en donde fuese. Con el tiempo iba gastando más y más en los shows de Sylvie. Comenzó además a contarle su vida, o en realidad una mentira sobre su vida. No mencionó que había sido despedido de su puesto de enfermero, le dijo que hacía muchísimo dinero, que tenía un lindo departamento, que vivía solo y también había comprado un muy buen auto deportivo. Además, no solamente le mentía a Sylvie, sino que también le mentía a las otras personas fieles a ella.
esas personas que se conectaban al chat constantemente para hablarle y donarle. Se había vuelto como un pequeño círculo de amigos, como de 6 personas, quienes también creían que él era todo esto. Y claro, para Sylvie esta historia no podía ser una mentira. Y probablemente tampoco le importaba, ya que Grant estaba en otro país gastando mucho, pero mucho dinero en ella. Si él decía que tenía un buen trabajo, bueno, ¿quién era para investigar, para preguntarle si estaba mintiendo o para dudar de él? Así que ella evidentemente no sabía nada acerca de que era todo un invento. Se estima que llegó a sacarles $200.000 a sus padres y hermano para enviárselos a ella. Su hermano era el que menos preguntaba con respecto a lo del dinero, pero aún así salió lastimado de esta situación. 1 hora y unos minutos le costaban a Grant unos $600. Por supuesto, con el objetivo de llamar su atención cada vez más, donaba una y otra vez para contarle acerca de su vida, para decirle que era especial, cosas de obsesivo, que no entendía que era el trabajo de Sylvie y no realmente una persona interesada en él. En este tiempo, como ya no le daban tanto dinero como él necesitaba, comenzó a robarle a sus padres. Le robaba las tarjetas, ingresaba a sus cuentas bancarias sin permiso y evidentemente en algún punto se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Al principio Grant intentó decirles que estos gastos eran una especie de inversión. Él estaba promocionando con esa plata su cuenta de Twitch, que es una página en la cual se hacen directos, por si no lo saben. Lo cual es interesante, ya que es una página que también se maneja con donaciones, como lo que estaba haciendo él con Sylvie. Él le decía a sus padres que en algún momento esta inversión rendiría frutos y podría hacer toda esa plata de nuevo para pagarles. Cuando los padres de Grant se enteraron de que esto no era verdad, la pelea se volvió mucho más grave de lo normal. La realidad es que el problema de Grant era muy grande, mucho más de lo que habrían podido imaginarse alguna vez. Grant pasaba tanto tiempo obsesionándose con Sylvie que en un viaje a Japón que tuvo con su hermano y un amigo suyo, en lugar de salir con ellos a recorrer, decidió quedarse dentro del hotel viéndola y regalándole más dinero que no le pertenecía. Lo increíble es la cantidad de tiempo que pasó con este tipo de deudas encima sin tener ninguna consecuencia. No solamente le estaba robando a su familia, le robaba a todas las personas que estaban cerca. No disfrutaba de ningún momento aparte de ver a Sylvie en internet. Y su hermano, pobre su hermano Cody, le pagó todo el viaje, todas las vacaciones a Japón, porque Grant claramente ya no tenía trabajo ni tampoco ahorros. Además, para costear su vicio durante este viaje, le robó la tarjeta de crédito al amigo con el cual habían viajado. Por lo que pueden ver, Grant no estaba bien de la cabeza, es decir, tenía una obsesión muy fuerte y no podía o no quería controlarla. Las discusiones entonces siguieron hasta una de las últimas peleas que tuvo con su familia en la casa familiar. El padre de Grant le dijo que no podía seguir con esto, que no podía parar con lo que estaba haciendo, que no buscaba ayuda, que no tenía trabajo, y entonces una noche Grant decidió irse. Su familia creía que él era un peligro para sí mismo, así que terminaron llamando a emergencias para avisar que estaba desaparecido. Pero en realidad esa noche se fue a la casa de su tía en auto. Su tía no sabía en ese momento lo que estaba pasando. Ella simplemente lo aceptó porque lo vio deprimido, era parte de su familia además, lo dejó pasar a su casa para ver si podía ayudarlo, ya que en efecto Grant estaba deprimido en ese momento. Casi al instante de dejarlo entrar, al poco tiempo, Grant volvió a su vida de adicto. Pasaba todas las noches despierto. Ella no lo sabía, pero su sobrino estaba en internet durante horas todavía viendo a Sylvie. De todo lo que había discutido con su familia no había aprendido nada, absolutamente nada. Entonces, cuando ella fue a ver los gastos de su tarjeta un día, vio todos los gastos que Grant había hecho, pero claramente no sabía de dónde salían. No reconocía los gastos ni las páginas. Otra vez, Grant había metido a su familia en una deuda más grande de lo que alguna vez podría cubrir. Para ese entonces le estaba robando a todos, a sus amigos, familiares directos, es decir, padre, madre, hermanos, y también a sus tíos y abuela. A todos. Si lo dejaban solo con sus cosas, él robaba las tarjetas para comprar más tiempo con esta mujer, que pensaba que él era una especie de gran millonario por la cantidad que gastaba por día, la cual podía llegar a ser hasta $20.000 por noche. Al tener toda esta situación, al tener que explicarle a su tía lo que estaba pasando, la familia le sugirió que fuese a una clínica a tratar su adicción, para intentar resolver el problema de la mejor manera posible. Grant al parecer aceptó ir,
sin mucha pelea, sin causar problemas, pero más tarde nos daremos cuenta de que en realidad estaba en contra de esto y pensaba que su familia eran más enemigos que cualquier otra cosa. Él fue a la clínica, lo dejaron ahí un tiempo, pagaron lo que tenían que pagar, es decir, más deudas todavía, y él un día se fue, como si hubiese estado curado, pero no. Nada que ver, él seguía estando mal. El tratamiento de Grant no funcionaba. Él simplemente no quería alejarse y la ayuda parecía no ser precisa para su condición. Una de las peores cosas es que mientras él estaba en rehabilitación, una vez más, pagado con el dinero de su familia, quienes querían que se recuperara, ellos abren su computadora para ver qué tan serio era el asunto. Ahí descubren la página, descubren todo lo que estaba haciendo y lo que Grant estaba diciendo ante las personas a las cuales les hablaba todas las noches. Ahí descubren la vida de mentira que le había contado a Sylvie. Por lo tanto, y pensando que estaban ayudando, deciden mandarle un mensaje a ella y contarle la verdad del asunto, que es que Grant no era ni millonario, ni tenía trabajo, ni nada. No era exitoso, no tenía ningún auto deportivo, nada. Como se imaginarán, Grant no tenía idea de que su familia estaba haciendo eso, así que él esperaba salir y simplemente seguir con sus cosas como siempre y mandarle más dinero a Sylvie. El tema es que cuando llegó a su casa, otra vez después de salir de rehabilitación, le hicieron una lista de reglas que tenía que seguir estrictamente o lo echarían de su casa. Estas reglas incluían el no poder estar en internet sin supervisión de otra persona, como si fuera un niño, y claramente tampoco podía robar. Si no cumplía con lo impuesto, se verían obligados a sacarlo de la casa y mandarlo a la escuela militar, o más bien a la Air Force. Todo esto, por supuesto, que incluía no hablarle a Sylvie de ninguna manera. Vía mensajes de redes sociales, menos que menos donarle nada. Además le contaron que le habían dicho ya toda la verdad, que no podía seguir con esa vida ficticia en internet. De todas formas, Grant no se rindió. Apelando al cariño que le tenía a su madre, le pedía el celular ocasionalmente para mandarle mensajes a Sylvie por redes sociales sin que su padre se enterase. Es decir, no estaba gastando dinero al menos, pero ¿quién dice que no volvería a sus viejos hábitos si seguía haciendo eso? Entonces, un día, su padre se entera que no cumplía con las reglas de la casa, que una vez que volvió, siguió pidiendo su teléfono o el teléfono de su madre para poder hablar con Sylvie. Y ahí empiezan, como tal, los hechos. Este día, para ser específica, fue el 24 de enero del 2019. La pelea se desarrolló entre la noche del 23 de enero y la mañana del 24. Chad, su padre, le dijo que se tenía que ir, que ya no podía estar en la casa más, que había roto su promesa y que no podía mantenerlo. Así que Chad agarró sus cosas a la mañana y se fue al trabajo, mientras Grant preparaba las valijas para irse. Lo último que se supo en ese momento acerca de la familia fue que a las 9:15 de la tarde, Cody, quien estaba en el trabajo recibiendo las noticias por el celular de la pelea, le dice a su novia que tenía que lidiar con unas cosas en la casa, es decir, con todo lo que estaba pasando. Y a esa hora termina su turno. Lo siguiente que se sabe es del 25 de enero. Un viernes. Cody no se había presentado a trabajar y no respondía a las llamadas o mensajes de texto. Además, no solía faltar ni llegar tarde y mucho menos sin avisar. El oficial Todd Motherson entonces va a la casa para revisar qué estaba pasando. Tenemos de hecho filmaciones del lugar, si quieren verlas, están ahí. Están en internet, pero ahora mismo pueden ver la casa en donde ocurre todo esto. El oficial llega y ve que todos los autos de la familia están ahí, pero las ventanas estaban tapadas con papel. La sorpresa entonces se la lleva al entrar. Cody Amato se encontraba en la puerta del garage, donde estaba la entrada de la casa, con un disparo que había recibido desde atrás. Después se encontró que Cody no tenía ni tarjetas de crédito, débito o dinero cerca suyo o en su cuerpo. Junto al cuerpo de Cody había una mochila y una pistola. Dentro de la mochila había un tarjetero con la licencia de conducir de Cody, la tarjeta AAA y tarjetas de recompensa de Top Golf y Drive Shack. Al padre de Grant, Chad, lo encontraron tirado en el piso de la cocina sin vida. La misma situación, le habían disparado desde atrás, había recibido 2 disparos en la cabeza. El primero, al parecer, lo había hecho caer al piso de la cocina. Las salpicaduras de sangre y las manchas indicaban que Chad se arrastró por el piso de la cocina, moviéndose al otro lado de la isla. Y una vez ahí, recibió el segundo disparo. Toda la escena y lo que se vio junto con esto es importante para desmentir las primeras creencias que se tuvieron al ver el resto de la casa, ya que en la siguiente habitación también se encontraba la madre de Grant. Había tenido casi el mismo destino que los otros,
con pequeñas diferencias. Lo que se creyó entonces era que Chad o Cody habían cometido el crimen y después se habían disparado. Y se preguntarán de dónde venía esta creencia en primera instancia. Esto era porque se había encontrado a Chad con una pistola y funda unidas a su cadera derecha. Los pantalones y la camisa de Chad Amato estaban rojas, pero la funda no tenía nada. También estaba colocado al revés en su cadera, de una manera que alguien que fuera diestro como Chad no lo hubiera usado si lo tuviera. Se determinó que Chad había muerto boca abajo, pero se lo encontró boca arriba, lo que indicaba algún tipo de manipulación. El arma encontrada en la escena del crimen tampoco pertenecía a los cascos de las balas que estaban ahí. Además, bajo una mejor observación, se encontró una mancha de sangre en el bolsillo de la moneda debajo de la funda de los jeans de Chad Amato, lo que indicaba que no estaba armado cuando le dispararon. El cuerpo de Cody también parecía haber sido movido. A partir de ahí se empezó a determinar que alguien más tendría que haber hecho todo esto. También tendría que haber cambiado la escena un poco para culpar a Chad de todo lo que había pasado, pero lo había hecho mal. Nada en la escena tenía sentido. Más tarde también intentaría inculpar a Cody, quien también estaba muerto, pero evidentemente los investigadores se darían cuenta rápido de lo que estaba pasando. Por otro lado, Cody Amato siempre mantenía su teléfono con él. Se habían encontrado un cargador de teléfono y unos Apple AirPods entre las pertenencias de Cody, pero ningún teléfono celular. También se encontraron dentro de la casa varios contenedores con marihuana, uno en el auto de Margaret y otros contenedores en el baño principal. Se encontró además un sistema de cultivo hidropónico en un gabinete en el baño, pero no parecía estar cultivando activamente. Más tarde se dijo en el juicio que esto parecía más de uso personal porque no se veía ninguna balanza, ni bolsitas, ni nada por el estilo que indicara que estaban vendiendo, cosa que descartaba el hecho de que todo esto fuese una escena de robo o ventas de sustancias que salió mal, y más bien indicaba que una persona había entrado al domicilio, había planeado todo esto, les había disparado y había puesto la escena como él quería para no ser encontrado. Sin embargo, también se habló acerca de que hay algunas cosas que no fueron enviadas a hacer análisis forense y que no se consideraron dentro de lo que fue la explicación del caso, como por ejemplo una caja fuerte que había dentro de la habitación de los padres o el celular de Chad. Por todas las inconsistencias, los investigadores tuvieron que buscar testimonios de lo que estaba pasando, de quién pudo haber hecho todo eso y con qué objetivo. Porque dentro de la escena no había nada que apuntase a un asesino, a alguna persona en especial. Nada apuntaba a Grant ni a nadie de la familia. No había pistas. Lo peor de todo es que una vez que tuvieron testimonios acerca de que el posible culpable o el único sospechoso podría ser Grant, no se podía probar fácilmente que había sido él, ya que como él vivía ahí, sus huellas estarían por todas partes. Grant fue encontrado al día siguiente en un hotel y fue llevado con la policía. Sin embargo, no estaba arrestado ya que no había pruebas de nada en la casa ni tampoco evidencia que estrictamente dijera que él era culpable. Lo raro era que en ningún momento Grant preguntó por qué se lo llevaban o por qué estaba ahí. Jamás se preocupó cuando lo sacaron del hotel, simplemente se entregó a la policía. Grant se convirtió en el principal sospechoso luego de ser detenido. Cuando fue interrogado, los oficiales intentaron sacarle algún tipo de confesión, pero Grant negó todo en todo momento. En cierta ocasión de descanso, en ese interrogatorio, entró a esta sala su hermano Jason, el único sobreviviente que quedaba de la familia que era inocente. A Jason se lo ve claramente preocupado por la situación, mucho más de lo que parecía preocuparle a Grant. Ahí Jason comienza a preguntarle qué estaba pasando, empiezan a hablar acerca de todo el tema de la familia, evidentemente Jason muy triste por todo, y Grant le dice que él no era culpable de lo que estaba pasando, que él no le había hecho nada a sus padres o a su hermano. Pero viendo la interrogación, los posibles motivos, todo indicaba que Grant ocultaba algo o que él era directamente el culpable. Lo que más quería decirle a los policías era que la noche anterior a todo esto, Chad ya le había dicho que no se podía quedar más. Se había enojado por su conducta y lo estaba echando. Pero lo principal era que Cody lo detuvo antes de irse y le dijo que se encargaría de sus padres. Es decir, Grant estaría implicando que Cody mató a todos. Aunque la escena se veía claramente que todo estaba armado y además, por cómo lo había armado, en realidad quería apuntar a Chad, ya que él tenía el arma. De una u otra forma se notaba que Grant estaba mintiendo y que tenía razones para cometer ese crimen. Para ese tiempo ya le habían preguntado a la tía y a la abuela de Grant y ambas habían contado todo lo que estaba pasando, entonces la policía
ya sabía. Los investigadores lo tenían en la mira. Grant fue entonces puesto en prisión preventiva a la espera del juicio que llegó en agosto de ese mismo año. Fue llevado a cabo un juicio por jurado donde la fiscalía trató de mostrar toda la evidencia que tenía para culpar a Grant. Las mayores pruebas en su contra fueron los registros de la computadora que mostraban que él estuvo en la casa cerca del horario en el cual se tendrían que haber cometido los crímenes. Se mostraba además su obsesión con Sylvie, los conflictos y discusiones que había tenido con sus padres en los últimos tiempos y la frialdad y premeditación que había tenido al cometer los crímenes. En su actitud, durante el juicio se podía ver qué cosas le afectaban y qué cosas no. De a momentos era afectado por lo que había pasado con su familia, pero más le interesaba Sylvie. Cada vez que la nombraban, cada vez que aparecía su foto en el juicio, le interesaba más Sylvie. No se logró encontrar el arma homicida porque, como dije, los cartuchos encontrados en la escena no eran los mismos que la del arma y no había evidencia fuerte que incriminara a Grant completamente. Por su parte, él se defendía diciendo que no sabía nada, que no había sido él. Y su defensa seguía con esto de que podría haber sido un robo, podría haber sido un arreglo con alguna mafia por venta de sustancias que salió mal, etc. Cualquier cosa para evitar culpar a Grant, aunque era obvio que tenía que ser él, ya que nada más apuntaba a nadie, a ninguna otra persona. Además, aseguró más de una vez que la relación que tenía con Sylvie era real y que él estaba enamorado de ella. En este juicio se exploró también una carta encontrada en las pertenencias de Grant que parecía estar hecha por Cody. Esta decía lo siguiente: Grant, me ocuparé de todos tus problemas. No puedo vivir sin ti, hermano. Dije que me ocuparía de todos tus problemas en la casa y lo hice. Nadie volverá a molestarte con respecto a esto. Vuelve a casa, por favor. Parecía una carta de amor obsesivo de parte de Cody, pero se probó que le había escrito Grant. Todo esto para alimentar esa narrativa de que Cody había cometido el crimen solo para que Grant volviera a estar con él en la casa. Una cosa bastante rara para seguir culpando a su hermano, haciéndolo ver como que tenía una especie de amor obsesivo con él, cuando en realidad él tenía un amor obsesivo por Sylvie, a quien nunca había visto, a quien no conocía porque ella solamente estaba trabajando y quién sabe, tal vez estaba haciendo un poco de proyección en esa carta. Pero lo importante es que intentaba culpar a su hermano, el cual ya estaba muerto. La última parte de esta supuesta carta decía: no puedo volver a hacer esto. Si crees que soy parte del problema aquí, entonces realmente te perdí y no puedo soportar esa pérdida después de todo. Indicando ahí que se iba a quitar la vida después de matar a sus padres, claramente. Luego de varias horas de deliberación, el jurado encontró a Grant culpable bajo los 3 cargos de homicidio en primer grado de sus padres Chad y Margaret y de su hermano Cody. Fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente está en prisión mientras sus abogados buscan apelar no solo la sentencia sino también todo el juicio. Como uno de los últimos casos que hice, Grant nunca admitió su culpabilidad, pero es gracias a que dejó la escena tan mal y había tanta evidencia ahí y en internet sobre lo que estaba haciendo que se pudo determinar una gran parte de lo que había hecho ese día y su razonamiento para cometer estos crímenes, el cual era hasta cierto punto obtener más dinero y deshacerse de sus padres para poder seguir con su vicio por Sylvie. Aunque realmente nunca se explica de dónde saldría ese dinero extra después de hacer desaparecer a su familia, ya que él no trabajaba. Tal vez creería que dentro de todo le darían una herencia, pero la realidad es que también tenía otro hermano, así que era un mal plan por donde se viese. Además, su abuela y su tía fueron quienes le dijeron, primero que nadie, a la policía que Grant les había estado robando y que claramente tenía un problema por el cual tendría también un móvil, así que no había forma de negarlo. Pero todo esto de nuevo es solamente especulación, ya que él nunca va a decir qué le pasaba por la cabeza en ese momento. Más allá de eso, veamos cómo sería entonces el día de los hechos. Esta reconstrucción de los hechos, por cierto, está basada en la hipótesis de la fiscalía en el juicio. Es, digamos, la versión más oficial que se consigue. Es entonces que llegamos al 25 de enero del 2019. Chad había echado finalmente a Grant porque no quería seguir manteniéndolo en ese estado, pero Grant decidió que era más importante su adicción. Así que esa mañana, en lugar de irse, se quedó. Alrededor de las 4 de la tarde, cuando su madre, Margaret, estaba en la computadora, Grant entró, le disparó en la cabeza y se quedó al lado de su cuerpo esperando en la sala. Se sabe que habría sido a eso de las 4 de la tarde, ya que Margaret estaba en la computadora, ahí fue encontrado su cuerpo, y su última actividad era alrededor de esa hora. Horas más tarde, cuando su padre vuelve del trabajo, apenas entra a la casa y va a la cocina, es ejecutado de un disparo en la cabeza. En algún punto de ese día le saca las tarjetas de crédito, débito e intenta cubrir
todo lo que hizo. Así que Grant comienza a correr su cuerpo del lugar. Nuevamente, Grant espera junto a los cuerpos a la llegada de su hermano, quien tendría el mismo destino que sus padres, pero en el garage. El resto de las horas que permaneció ahí dentro, acomodó todo y abrió la cuenta de banco de su padre a través de su teléfono usando la huella de su dedo. El dedo de su padre, quien para esa hora ya no estaba vivo. Así que imagínense la situación, tuvo que limpiarle el dedo para hacer eso. Por cierto, ya para las 3 de la mañana fue a buscar wifi con su auto a otro lugar, se estacionó en una tienda para ver a Sylvie en su auto y seguir donándole con, por supuesto, el dinero que le acababa de robar a su familia. Luego de esto, Grant fue a pasar la noche en un hotel. Al día siguiente fue detenido por la policía para ser interrogado y ahí empieza el resto de la historia. La conclusión dentro de todo esto es que Grant realmente pensaba que tenía una relación con esta mujer. Él pensaba que porque no le pedía explícitamente que pagara, su relación no estaba basada en plata, cuando la realidad es que ese era el trabajo de Sylvie. Ella hacía esas cosas por una remuneración. Está claro en el hecho de que Grant robó a su familia alrededor de $200,000 solo para ella. De hecho, robó más de eso, pero vamos a dejarlo en $200,000. No sé cuál era el plan porque una vez que hiciera todo esto, evidentemente, no solo habría consecuencias que tuvo que pagar, sino que también tendría que buscarse un trabajo nuevamente si quería seguir pagando sus vicios. Así que, en serio, no sé cuál era la idea, no sé en qué podría estar pensando cuando se le ocurrió que matar a su familia estaría bien, que sería correcto para seguir con sus planes de vicio. No tengo idea, no tiene sentido. La realidad es que no tiene sentido. Obviamente hay gente que piensa que Grant no lo hizo, que es inocente. Hay gente que le escribe a la cárcel diciéndole que está todo bien, que en algún momento se va a resolver. Como dije, sus abogados están intentando apelar el caso, pero otra vez, no hay nada que apunte a ninguna otra persona. Es así, Grant tenía los motivos y los medios para poder hacerlo, así que definitivamente tiene que ser él. Pero bueno, siempre va a haber alguna persona que crea que es inocente. En cuanto a Sylvie, realmente no sé qué le pasó. Muy pocas fuentes dan su nombre real, si el que encontré siquiera su nombre real, porque quiero suponer que no se quiso meter en todo el asunto, claramente. Es horrible, es absolutamente terrible lo que pasó, entonces no creo que quiera dar su información públicamente. Hay gente que, por supuesto, que piensa que tal vez Sylvie tenía algo que ver, pero siendo sincera, lo habrían encontrado en los mensajes. Y además, Grant demostraba una actitud bastante obsesiva hacia ella, así que dudo que tuviese algo que ver. Para mí era todo por parte de él. Él se hizo toda esta historia en la cual podría vivir feliz y contento por el resto de su vida con Sylvie haciendo esto, la verdad. No tiene una muy buena lógica el caso. Pero bueno, acá se termina el video. Hasta acá llegamos con la información, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Allá atrás está mi gata, aunque bueno, como es de noche y está todo oscuro, no se ve. Paren. Hermosa. Hermosa. Buena de pelos. Así que bueno, sin nada más que decir, acá están mis Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.